Buenas noches, mi nombre es Juliet Beleño Quiroz, estudiante de licenciatura en Pedagogía Infantil del curso Desarrollo del Lenguaje de SEAD Curumaní. Pues los temas a trabajar son los siguientes. Primero empezamos con una pequeña introducción. Para el desarrollo de esta actividad hay que indagar un poco de los procesos del lenguaje y lo fundamental que es el hablar y la lengua en la vida de cada individuo y que nos manifestamos y que muchos la manifestamos de diferentes formas, ya sea oral, escrita, por señales, por medio de comunicaciones, entre otras cosas. Buscamos siempre el conocimiento de aprender e indagar algo nuevo. El lenguaje es algo innato de cada ser humano, ya que a algunos se nos facilita más que otros el proceso de aprendizaje, enseñanza, aprender a hablar, expresarnos y aparte todo lo que sentimos y demás. Un objetivo principal es conocer la lengua y el hablar por medio de la comunicación, integrando los factores correctos de forma oral o escrita a través de las señales o los sentimientos. Entonces empezamos con las diferentes entre hablar y el lenguaje. El lenguaje. Primero empezamos, ¿qué es el lenguaje? Es la facultad que posee el ser humano de expresar y comunicarse mediante diferentes sistemas que no seducen a las palabras ni a la utilización oral o escrita. O sea, en conclusión, es todo lo que nosotros utilizamos por forma de lo que escribimos, lo que decimos, lo que vamos indagando diariamente, etcétera. El habla es el uso personal de la lengua y esta determina por diferentes aspectos, entre ellas sea los regionales, lo cultural, porque cada cultura pues habla diferente, se manifiesta diferente, los educativos, dependiendo cómo nos educan en cada institución o educamos nosotros como futuros docentes a nuestros estudiantes. Ahora viene pues algo muy fundamental que son los trastornos del lenguaje y el habla. Los trastornos del lenguaje o del habla pueden presentarse con otros trastornos del aprendizaje que afectan a la lengua, la escritura, etc. Puede que los niños con trastornos del lenguaje se sientan frustrados al no poder atender a otras necesidades. También podemos manifestarlos a través de diferentes sentimientos, por veces se encierran en ellos mismos. Los trastornos del lenguaje o del habla también pueden presentarse como trastornos emocionales o conductuales, como el trastorno de déficit de atención, que en ese caso es la hiperactividad, o la ansiedad. A muchos niños les da ansiedad. Los niños con discapacidad también, hay niños que tienen mucha discapacidad, etcétera. Los trastornos del lenguaje y del habla pueden presentarse juntos o por sí solos. Pues a continuación les voy a dar unos ejemplos de los trastornos del habla. Dificultad para formar correctamente las palabras o sonidos específicos, dificultad para hablar, encontrar las palabras o las oraciones que hagan que las oraciones fluyan, como como tartamudeo o el balbuceo. Esto se presenta mucho en los niños y niñas cuando van a hablar, cuando pues quieren manifestarse por diferentes formas. El trastorno del lenguaje, pues un ejemplo del trastorno del lenguaje es la énfasis, dificultad para entender o hablar parte del lenguaje debido a una lesión cerebral o cómo funciona el cerebro. Explicación de los tipos de comunicación con dos ejemplos. Las formas de comunicación humana pueden agruparse en dos grandes categorías: la comunicación verbal y la comunicación no verbal. La comunicación verbal se refiere a las palabras que utilizamos diariamente. Un ejemplo de la comunicación verbal son las palabras que utilizamos en una conversación, en el chat, etc.
el tono de nuestra voz que utilizamos por veces con nuestros estudiantes, dependiendo nuestro tono de voz, ellos saben si lo estamos regañando, si lo estamos consintiendo, etcétera. La comunicación no verbal hace referencia a un gran número de canales, entre los que se podrían citar como la más importante es el contacto visual, los gestos faciales, los movimientos de los brazos, las manos, entre otros. Un ejemplo de la comunicación no verbal son el contacto visual, la expresión de la cara de nosotros, que por veces la ponemos así y ya los niños saben que estamos enojados, que estamos felices porque estamos sonriendo, etcétera. En conclusión, todo ser humano aprende a hablar. Desde que nacemos aprendemos a hablar. Desde que estamos en nuestra barriguita, pues nuestras mamás nos están hablando. Y siempre con la patadita, con una cosa u otra, pues se está manifestando un medio de comunicación, ya sea de forma verbal o no verbal, utilizando un sinnúmero de herramientas que nos facilitan la comunicación entre nosotros como seres humanos, sí, facilitándonos la vida y dando una oportunidad de aprender y expresarnos con sentimientos y emociones de acuerdo a nuestro estado de ánimo, brindándonos un conocimiento diferente de cómo manejar el proceso de aprendizaje y enseñanza con los niños, que son diferentes y que requieren una mejor atención profesional. Espero que les haya gustado mi exposición. Recuerda que le habló Juliet Beleño. Que pasen muy buen día. Gracias.